¿Conoces esta saga relacionada con tecnología e inteligencia artificial? Pues no te despegues de tu pantalla, porque hoy hablaremos de Mega Man Battle Network. Este juego, que salió en la consola Game Boy Advance a principios de los 2000, es un clásico de la época que no puedes dejar de jugar. ¿Por qué? Porque tiene una trama interesante, personajes carismáticos y combates emocionantes. Y lo mejor de todo, es como Pokémon, pero con un giro futurista. ¿Qué más se puede pedir? Pero antes de entrar en detalles, ¿sabías que en la versión japonesa del juego Mega Man Battle Network se llama Rockman.exe? Lo primero que pensé es que era un creepypasta oficial. Además, al igual que Mega Man, el juego fue creado por Capcom, la misma compañía detrás de otros clásicos como Resident Evil y Street Fighter. Así que ya sabes que estás en buenas manos. Ahora hablemos de la trama. En este juego, controlas a Lan Ikari, un estudiante de secundaria que vive en un mundo donde todo está conectado a través de una red global. Lan tiene un compañero especial, un programa de inteligencia artificial llamado Megaman.exe, que vive dentro de su ordenador personal, conocido como PET. Juntos, Lan y Mega Man deben proteger la red y el mundo real de los virus informáticos y otros villanos que amenazan con destruirlos. Y hablando de villanos, ¿qué sería de un juego sin ellos? Mega Man Battle Network tiene una galería de villanos impresionante, el malvado Dr. Willy hasta el enigmático Shadowman, pero también tienes a otros personajes, como la mejor amiga de Lan, Mail, quien es una experta en chips, y su rival Chad, quien es el operador de Protoman, el NetNavi más poderoso del juego. Puedes creer que tiene una espada láser superior a un sable de luz, pero lo mejor de Mega Man Battle Network son los combates. Como dije antes, es como Pokémon, pero en vez de pelear en un campo de batalla, te enfrentas en una cuadrícula de 3×3. Pero no te confíes, porque los combates son muy intensos. Tienes que moverte rápidamente por la cuadrícula para esquivar los ataques enemigos mientras lanzas tus propios ataques. Es como una batalla de ajedrez, pero con explosiones y chips. La fantasía de Pedro, tu amigo informático. Y hablando de chips, hay una gran variedad de ellos en el juego. Cada chip tiene su propia habilidad, desde disparar rayos láser hasta invocar a un pequeño compañero para que te ayude en la batalla. Y como en todo buen juego, puedes mejorar y personalizar a Mega Man con diferentes programas y habilidades, para hacerlo aún más poderoso. Es como tener un superhéroe en tu bolsillo. En conclusión, si eres un amante de los juegos de rol, los juegos de acción y los juegos de Pokémon, Mega Man Battle Network es el juego perfecto para ti, con una trama emocionante, como dije antes, personajes carismáticos y combates intensos. Además, con una conexión que incluye todos los juegos, ahora podrás vivir la experiencia completa de Mega Man Battle Network y disfrutar de horas y horas de diversión. Así que, si no lo has jugado aún, no esperes más, y si ya eres un fanático, revive la experiencia y juega de nuevo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la red y te animes a probar Mega Man Battle Network, si aún no lo has hecho. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre videojuegos y dejar un comentario con tus experiencias con Mega Man. Hasta la próxima. Adiós.